Buenas tardes, estamos aquí en la ciudad de Mexicali, Baja California. En el día de hoy me siento muy complacido porque estoy con uno de los periodistas icónicos a nivel nacional, un personaje con mucha trayectoria en esto del periodismo y los medios de comunicación. Yo me refiero al licenciado Teodoro Rentería. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a tus órdenes para contestar las preguntas que quieras. ¿Qué tal Mexicali? Precioso, siempre que vengo por estas tierras me siento muy contento porque siempre encuentro el calor y el cariño de todos los colegas y del pueblo en general. Bueno, mire, yo quiero preguntarle respecto a la cuestión del periodismo. Recientemente, el día de hoy nos acaban de otorgar a través de este acuerdo por saberes adquiridos el título de licenciados en periodismo, nuestra cédula profesional. Quiero comentar que en Ensenada somos 6 compañeros los que hemos obtenido este beneficio y sabemos que pues es un beneficio que consiguió la FAPERMEX, que de alguna manera usted ha presidido, y ahora usted, como presidente del Colegio de Licenciados en Periodismo a nivel nacional, pues quisiera que nos diera su opinión al respecto, ¿no? Bueno, yo no diría que se beneficiara. Yo diría que es una lucha que llevamos a cabo desde hace mucho tiempo, 18 años para que se lograra, y ahora estamos cumpliendo 20 años de que iniciamos los primeros trámites. Pero no es para beneficiarlos. Es simplemente un acto de justicia al trabajo realizado por los periodistas. Siempre se había negado la profesionalización del periodista. Había un interés, principalmente de los dueños de los medios, por considerar al periodismo como un oficio, no como una profesión. Entonces, esta era la cuestión que retrasaba la licenciatura en periodismo. Platicaba yo que la primera universidad que impuso o que creó la licenciatura en periodismo fue la Universidad Femenina. O sea, las primeras licenciadas en periodismo, o para hablar correctamente, los primeros licenciados en periodismo fueron las mujeres. Y luego, después la Septién García, que abrió en 1948, era una escuela técnica, o sea, no tenía grado de licenciatura, porque respondía a situaciones confesionales, o sea, es producto de una encíclica papal donde ordenaba que se crearan periodistas católicos, esa era la idea. Luego, posteriormente, algunas universidades, incluyendo nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, crea la licenciatura en periodismo. Pero ¿qué pasa? Que después la cambian por ese tronco común, que muy respetable, pero con el que yo no estoy de acuerdo, que se llama licenciatura en Ciencias Técnicas de la Información. Y entonces ahí, en un momento dado, ya uno dice, quiero ser periodista. Por eso muchos de los compañeros que ahora tienen su título de licenciados en periodismo, por saberes adquiridos, antes fueron licenciados en Ciencias Técnicas de la Información. Pero bueno, aquí lo que yo quiero destacar es que muy bien que nosotros hayamos dado esta lucha, muy bien que al fin la Secretaría de Educación Pública al fin haya admitido la licenciatura en periodismo de este moderno sistema de reconocimiento de saberes adquiridos. Pero aquí lo importante es que ustedes merecían ese título. Oiga, ¿qué le puede decir usted a las personas que nos han comentado, a los que hemos obtenido este título y que de alguna manera, por ejemplo en mi caso, yo soy licenciado en Derecho pero toda la vida me he dedicado a la cuestión del periodismo, de que es un título regalado, porque hay quienes comentan esto? ¿Qué pudiera usted comentar al respecto? No, pues eso es una tontería que no merece ni siquiera platicarlo. A ver, muchos de los compañeros que son periodistas tienen otra profesión, pero no se dedicaron a esa profesión. Compañeros que son licenciados en Derecho, que son licenciados en Ciencias y Técnicas de la Información, que son licenciados en Historia, que son licenciados en Humanidades, en Filosofía, con su título y su cédula profesional. De acuerdo a los protocolos internacionales de saberes adquiridos, todo eso cuenta. Por ejemplo, para que se nos entienda perfectamente, un compañero periodista que nos demuestra fehacientemente, con documentos,
que es periodista de tal a tal fecha y nos demuestra que ha escrito, que ha participado en los medios electrónicos, etcétera, y además presenta su título de licenciado en Derecho. Bueno, nosotros necesitamos una calificación de 300 créditos para otorgar la licenciatura en periodismo. Simplemente el título de licenciado en Derecho, según la universidad que lo dé, va de 250 créditos a 380. Entonces, simplemente presentando eso y demostrando sus años de servicio en el periodismo, ya tiene asegurada la licenciatura en periodismo. Entonces, aquí no hay ningún regalo. Aquí se está premiando, o no premiando, se está reconociendo dos asuntos sumamente importantes. El académico, que de acuerdo a los protocolos internacionales tiene una puntuación, y la trayectoria periodística. Pasando a otro tema, licenciado, bueno, me ha tocado vivir esta pugna que ya hay cada vez más en el periodismo de los periodistas, bueno, que de alguna manera pertenecen como empleados a un medio de comunicación, y ahora, bueno, las tendencias en esta época moderna pues son de que el periodista ha tenido que buscar el generar, por falta de oportunidades, sus propios medios de comunicación, ¿no? Y para eso, bueno, se vuelve de alguna manera empresario uno como periodista independiente, porque pues bueno, hay que vender publicidad, hay que comercializar, hay que redactar, hay que hacer... Es todo un gran trabajo el que se está haciendo de este lado, y bueno, y enfrentar todas las dificultades que existen, ¿no? Como falta de seguridad social, y en general el gremio en común pues carece de prestaciones o de buenos empleos. ¿Qué opinión me da usted al respecto? Ese es uno de los problemas más graves que padece el periodismo en México en particular, no en todas partes del mundo. El problema en México, vuelvo a repetir por lo mismo, todo mundo necesita del periodista y todo mundo habla mal del periodista. Y los primeros en hablar mal del periodista y de tenerlo sujetado a un régimen verdaderamente de esclavitud es el propio dueño de los medios. Tenemos un estudio veraz, un análisis, una investigación en la cual el 95% de los periodistas no tiene contrato de trabajo, es freelance. Le pagan por nota publicada o transmitida, no por nota trabajada. Con lo cual, el patrón no tiene ninguna obligación de meter al periodista al régimen de seguridad social. Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Que muchas veces se enferma un compañero y tenemos que andar pidiendo favores para que lo atiendan. Y cuando muere, tenemos que andar boteando para conseguir dinero para enterrarlo. Esta es una realidad lacerante en nuestro país. En el Cono Sur, los periodistas son reconocidos y cada año en el diario oficial, que allá se llaman de otra manera, Gaceta, etcétera, salen los nombres de todos los periodistas reconocidos. Y todos tienen contrato de trabajo y tienen prestaciones sociales. Y aquí no tenemos absolutamente ninguna. Entonces, ¿por qué estamos luchando por las leyes de seguridad social? Leyes que además se rechazan, ¿eh? Por ejemplo, hay periodistas que rechazan esto. Yo me he dado cuenta que quienes rechazan estos pues son los que de alguna manera ya tienen prestaciones, son empleados de algún medio de comunicación grande, y bueno, pero hay un gran número que son la mayoría que no tienen estas prestaciones, ¿no? Claro, y entonces aquí viene una situación muy grave, porque ¿con qué derecho ellos que ya tienen asegurado porvenir, trabajo, etcétera, se niegan a que los compañeros que siguen siendo explotados por los patrones no tengan seguridad social? Entonces sí, yo he escuchado esa cuestión en nuestra lucha porque haya leyes de seguridad social que tienen que ser estatales por muchas razones técnicas. Dice, ¿por qué? Este es un regalo del gobierno. No, no es un regalo del gobierno. Es que estás limpiando y facilitándole el camino a los dueños de los medios que tienen la obligación. Sí, tienen la obligación. Pero mientras el Estado no los obligue, nosotros no podemos seguir soportando que los periodistas y sus familias
se estén muriendo de hambre y estén en condiciones verdaderamente terribles, al grado que no tienen a dónde ir a un hospital. Entonces, aquí además se trata simplemente de darle un pellizco al presupuesto de comunicación social que se lo llevan los dueños de los medios. Aquí se trata de quitarle el 10% del presupuesto, nada más el 10% del presupuesto, para que se forme un fideicomiso. Dicho fideicomiso tiene que ser manejado por un representante del Poder Legislativo, un representante del Poder Ejecutivo y los periodistas mismos. Y entonces ya tiene seguridad social el periodista. Oiga, en ese sentido, hemos visto también que el gremio, pues de alguna manera no está unido. En el caso de Ensenada o de Baja California, donde está una ley en la congeladora, una ley de periodistas que precisamente contempla todas estas beneficios, ¿no? Por así llamarlos de alguna manera, y no nos hemos puesto de acuerdo para esto. Pasa y se cita aquella frase que dice que no hay peor enemigo para un periodista que otro periodista, señor. Esa es desgraciadamente la realidad. Pero no podemos cruzarnos de brazos. Hay que luchar contra eso. A ver, cuando nosotros desde el Club Primera Plana lanzamos la convocatoria a un primer Congreso Nacional de Organizaciones Periodísticas, pues nos tachaban de locos, de ilusos. ¿Cómo? Si durante un siglo se crearon, y así como se crearon organizaciones nacionales, morían, porque nadie asistía a ellas. Las creaban un grupito y nadie asistía. Bueno, nosotros empezamos a luchar, era un sueño que tenía 40 años en nuestras mentes, ¿verdad? Voy a decir algo que es muy espantoso. Nuestros maestros decían que entre los periodistas no se valía o no era correcto que perro coma carne de perro, porque nos atracamos entre nosotros mismos. Y entonces yo le decía a mis maestros, es que no nos comemos, nos devoramos. Entonces yo empecé a luchar en esto y siempre creí en que nos teníamos que unir. Y bueno, desde el Club Primera Plana lanzamos la convocatoria. Nadie lo creyó. Cuando nosotros hablábamos, que por cierto, a Teodoro, que es el actual presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, lo nombramos secretario de la comisión organizadora y a mí presidente, no sabían los compañeros quién les llamaba, porque tenemos las voces muy parecidas. Entonces, para convocarlos al primer congreso. Y fue terrible porque nosotros consideramos que en 3 meses íbamos a levantar el censo de las organizaciones periodísticas del país, y resulta que nos llevó 8 meses, porque los medios, la autoridad municipal y la autoridad estatal nos negaban la información ordenada desde los medios, porque creían que íbamos a crear un sindicato. Pero finalmente fueron 57 organizaciones a este primer congreso y se convirtió en constituyente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, que en este año cumple 13 años. O sea, esto ya nadie lo detiene. Y sobre todo porque esto ha creado cosas tan importantes como los convenios que hemos hecho con la Universidad Autónoma de Chihuahua, con la Universidad del Desarrollo del Pueblo para la profesionalización, el entrar al acuerdo 286 de saberes adquiridos, y ahora haber creado, que nunca se había logrado y que era un anhelo de finales del siglo antepasado, no pasado, antepasado, de crear el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, y ahora ya lo tenemos también. Ya por último, para terminar esta entrevista, licenciado, ¿cuál sería el mensaje, ¿no?, para tratar de dignificar el gremio de los periodistas en general y por supuesto los de aquí de Baja California? Lo voy a decir en una frase que repito siempre. Está bien que nos titulemos, está bien que nos unifiquemos, todo está perfectamente, pero mientras el periodista no entienda que el periodismo es un servicio a la sociedad, no tiene que estar haciendo nada en nuestras filas. Ese sería mi mensaje final. Muy bien, pues le agradecemos mucho esta entrevista. Gracias. Licenciado, es un honor para mí entrevistarlo. Para Ensenada Zoom, le agradezco a la compañera periodista Nelly Alfaro por está detrás de cámaras. Muchísimas gracias. Informó Sergio Castillo. Gracias.